Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar del tesoro de las islas de Svalbard, el lugar donde la humanidad guarda su futuro. Entre Groenlandia y Noruega, más allá del círculo polar ártico, existe un archipiélago azotado por el viento, la oscuridad invernal y temperaturas extremas que durante meses descienden muy por debajo de los 0 grados. Un territorio que, a simple vista, parece uno de los lugares más insópitos del planeta, donde la vida humana solo es posible gracias a una adaptación constante y a infraestructuras muy específicas. Sin embargo, bajo el hielo y la roca de las islas de Svalbard se esconde uno de los activos estratégicos más importantes de la humanidad en pleno 2026. Un tesoro más valioso que el petróleo, el gas o las tierras raras del Ártico, recursos que hoy concentran gran parte de la atención política y económica mundial. Ese tesoro no es mineral, no se extrae del subsuelo ni se transporta en grandes buques, es biológico. Y su importancia crece a medida que el mundo se vuelve más inestable, más interconectado y al mismo tiempo más vulnerable a crisis globales. Pero antes de saber más, ya sabéis que en Audible tenéis miles de audiolibros con historias como esta, narradas por profesionales que os maravillarán. Además, si os dais de alta desde el link de la bio de este episodio de Ciencia y Saber, pues estáis colaborando con este podcast para que podamos seguir creciendo y explicaros historias como esta. Os lo agradecemos de verdad. Ahora vamos con las islas de Svalbard, que pertenecen a Noruega, pero su estatus jurídico y político es singular. El Tratado de Svalbard, firmado en 1920 y ratificado por decenas de países, reconoce la soberanía noruega sobre el archipiélago, pero permite a otras naciones desarrollar actividades económicas, científicas y logísticas bajo condiciones muy concretas. Este marco legal excepcional ha convertido a Svalbard en una pieza delicada del tablero geopolítico del Ártico. No es un territorio cualquiera, es un espacio donde conviven intereses científicos, estratégicos y simbólicos. En febrero de 2026, Svalbard se encuentra en el centro de varias tensiones globales: el deshielo acelerado del Ártico y sus consecuencias medioambientales, el interés creciente de potencias como Estados Unidos, Rusia o China, la apertura de nuevas rutas marítimas que acortan distancias comerciales y la competencia por recursos estratégicos en zonas polares. Pero, paradójicamente, el activo más crítico del archipiélago no está en su subsuelo ni en sus aguas territoriales. Está oculto bajo una montaña. En la isla de Spitsbergen, la más grande de todo el archipiélago, se encuentra el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, inaugurado en 2008 como resultado de una colaboración internacional sin precedentes. Su función es tan sencilla de explicar como monumental en sus implicaciones: preservar la diversidad genética de los cultivos alimentarios del planeta. En su interior, excavadas directamente en la roca y protegidas por capas de permafrost natural, se conservan actualmente más de 1 millón de muestras de semillas procedentes de más de 6.000 especies y variantes de cultivos y enviadas por bancos genéticos nacionales de casi todos los países del mundo. Cada una de estas muestras funciona como una copia de seguridad. Si una variedad agrícola desaparece en un país por una guerra, un desastre natural, una plaga, el cambio climático o un colapso económico, existe una versión de respaldo almacenada en Svalbard. A diferencia de otros bancos de semillas nacionales o regionales, el de Svalbard no sustituye a los existentes, sino que los complementa. Su papel es el de un archivo de último recurso pensado para escenarios extremos, apocalípticos. No es un laboratorio de investigación ni una colección privada, es literalmente un seguro de vida para la agricultura mundial. Sus características lo hacen único en el planeta: temperatura constante de menos 18 grados, ideal para la conservación a largo plazo, protección natural del permafrost en caso de fallo eléctrico prolongado, ubicación alejada de zonas sísmicas activas y volcanes, seguridad frente a conflictos armados y radiación nuclear. Incluso en escenarios extremos, erupciones volcánicas, guerras a gran escala o apagones prolongados, las semillas pueden conservarse durante décadas e incluso siglos, manteniendo su viabilidad. En los últimos años se ha hablado mucho de las tierras raras del Ártico, de los minerales estratégicos ocultos bajo Groenlandia o del gas natural en zonas polares.
Todos ellos son recursos importantes para la economía actual. Sin embargo, el Banco de Semillas de Svalbard encierra un valor mucho más profundo y duradero. Sin diversidad genética agrícola, los cultivos se vuelven más vulnerables a plagas y enfermedades, las cosechas dependen de un número muy limitado de variedades y el cambio climático puede arrastrar regiones enteras en pocas temporadas. La historia ofrece ejemplos claros. La dependencia de una sola variedad de patata provocó la gran hambruna irlandesa del siglo XIX. A escala global, repetir ese error tendría consecuencias devastadoras. Svalbard existe para que esa fragilidad no se convierta en norma. Paradójicamente, el calentamiento global también afecta a Svalbard. Aunque fue elegido por su estabilidad climática, en 2016 se detectó agua entrando en el túnel de acceso debido al deshielo del permafrost superficial. Las semillas no corrieron peligro, pero el incidente actuó como una advertencia muy clara. Desde entonces, las infraestructuras se han reforzado con nuevos sistemas de drenaje, accesos elevados y rediseñados y mayor aislamiento térmico. El mensaje fue inequívoco. Ni siquiera el lugar elegido para sobrevivir al cambio climático es completamente inmune a él. En el contexto global de 2026, Svalbard se ha convertido en un punto de equilibrio extremadamente delicado. Su valor simbólico y estratégico es enorme. Es un territorio pacífico en una región cada vez más militarizada. Alberga un recurso esencial para toda la humanidad y depende de la cooperación internacional para funcionar correctamente. Un conflicto abierto en el Ártico no solo pondría en riesgo rutas comerciales o recursos energéticos, sino que pondría en peligro una de las últimas líneas de defensa frente al colapso alimentario global. Lo más extraordinario del Banco de Semillas de Svalbard no es su tecnología, sino su filosofía. Países enfrentados políticamente depositan allí sus semillas. Naciones en guerra comparten el mismo espacio subterráneo para proteger su patrimonio agrícola en un mundo marcado por sanciones, conflictos, aranceles y bloques enfrentados. Svalbard representa una idea casi revolucionaria. Hay bienes comunes que deben protegerse por encima de cualquier disputa política o económica. Cuando se habla del tesoro de las islas de Svalbard, no se habla solo de semillas, se habla de seguridad alimentaria global, resiliencia frente al cambio climático, capacidad de recuperación tras catástrofes y cooperación internacional real y tangible. Puede que el Ártico se convierta en uno de los grandes escenarios de rivalidades del siglo XXI, pero mientras tanto, bajo el hielo de Spitsbergen, la humanidad ha decidido guardar algo infinitamente más valioso que cualquier recurso natural, la posibilidad de volver a empezar. Ese es, en última instancia, el verdadero tesoro de Svalbard. Mañana más. Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.